Antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes del arca, hubo un hombre que no murió. En un mundo donde la violencia crecía como hierba salvaje y la conciencia se apagaba lentamente, la humanidad avanzaba hacia un punto sin retorno. Las miradas se endurecían, las manos se manchaban, el corazón colectivo se volvía pesado, insensible. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era decisión diaria. Y en medio de esa generación caminaba un hombre distinto, Enoc, 65 años cuando comenzó algo que nadie más veía. No fundó imperios, no levantó ejércitos, caminó con Dios. Mientras la multitud corría hacia su propia corrupción, él avanzaba en dirección contraria, paso firme, espalda recta, túnica sencilla golpeada por el viento seco. Su mirada no buscaba aprobación, buscaba fidelidad. Y entonces ocurrió lo inexplicable. El relato es breve, casi incómodo en su sencillez. Caminó y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió, no enfermó, no cayó bajo espada ni peste. Fue quitado. Pero la pregunta permanece suspendida en el aire como un eco que no se apaga. Si el juicio estaba decidido, si la maldad ya había alcanzado su límite, ¿por qué Dios retiró a Enoc antes de que todo comenzara a caer? La tierra no mejoraba, se degradaba. La violencia dejó de ser excepción y se volvió lenguaje común. La ambición reemplazó la conciencia. Los fuertes imponían su voluntad y los débiles aprendían a callar. La corrupción no era un acto aislado, era cultura, era sistema, era normalidad. Y en medio de esa corriente descendente, Enoc caminaba en otra dirección. No gritaba para impresionar, no amenazaba para dominar, pero hablaba. Y cuando hablaba, sus palabras pesaban. Había recibido revelación. El juicio no era una posibilidad lejana, era una certeza en camino. Anunció que la paciencia divina tenía límite, que la maldad no quedaría sin respuesta, que el cielo no permanecería en silencio para siempre. Al principio lo escucharon con curiosidad, luego con incomodidad, después con burla. Su fidelidad comenzó a aislarlo. Las miradas se volvieron más duras, las risas más abiertas, las puertas más cerradas. Cada advertencia lo separaba un poco más de su generación. Cada paso con Dios lo alejaba del mundo que conocía. Y sin embargo, perseveró. Pero una pregunta comenzó a tomar forma, más profunda que el rechazo. Si el juicio era inevitable, si la sentencia ya estaba pronunciada, ¿por qué Enoc no estaría presente para verlo? Algo estaba cambiando. Ya no era solo el profeta que anuncia, era el hombre que sería apartado. El tiempo avanzaba, y con él, la degradación. La maldad ya no se ocultaba, se exhibía, se celebraba. Las decisiones colectivas empujaban al mundo hacia un abismo que pocos querían reconocer. La violencia se volvió espectáculo, la injusticia costumbre, el corazón humano piedra. Y sin embargo, Enoc seguía caminando, no con prisa, no con miedo, con firmeza. Cada amanecer lo encontraba en la misma dirección, hacia la presencia. Mientras la humanidad descendía, él ascendía en comunión, no porque ignorara el juicio, sino porque lo comprendía. Sabía que lo inevitable se acercaba, lo había visto en revelación, lo había sentido en el peso del silencio divino. Pero el mundo no cambió.
Las advertencias se diluyeron entre risas, las señales fueron descartadas, el endurecimiento fue total. Como si la cuenta regresiva ya estuviera escrita en el cielo, invisible para todos, excepto para él. Y algo comenzó a percibirse. No era solo distancia moral, era separación espiritual, como si dos realidades coexistieran sin tocarse. La multitud cada vez más hundida, Enoc cada vez más cercano a lo eterno, hasta que la pregunta dejó de ser teórica y se volvió inminente. Si el juicio está a las puertas, si la corrupción ha alcanzado su límite, ¿qué hace Dios con el hombre que camina con él? El aire se volvió denso. Algo irreversible estaba por ocurrir. El día no anunció nada extraordinario. El cielo parecía el mismo. La tierra seguía respirando violencia. Las voces del mundo corrupto continuaban su ruido habitual, indiferentes al límite que ya habían cruzado. Enoc caminaba. 65 años cuando comenzó, 365 cuando todo cambió. Su paso era el mismo de siempre, sereno, firme, pero esa vez la atmósfera era distinta. La presencia descendió, no con forma humana, no con estruendo teatral, sino como luz viva, dorada, blanca, una intensidad que no quemaba, pero lo llenaba todo. Autoridad absoluta, misericordia perfecta. El mundo no entendió lo que estaba ocurriendo, tal vez ni lo percibió, pero Enoc sí. No hubo resistencia, no hubo miedo, solo una paz que superaba el tiempo. Su cuerpo, marcado por años bajo el sol, comenzó a transformarse. La fragilidad cedió, el peso de la carne se volvió ligero. Su rostro, antes curtido y reflexivo, se iluminó con una claridad que no pertenecía a esta tierra. No fue muerte, fue transición. No fue escape, fue decisión divina. Y en un instante imposible de medir, ya no estaba. El lugar quedó vacío, el ruido continuó. La humanidad siguió su curso, como si nada hubiese pasado. Pero algo había cambiado para siempre. Dios había retirado a un hombre antes del juicio, y el silencio que dejó su ausencia gritaba más fuerte que cualquier profecía. No fue un acto aislado, no fue un privilegio caprichoso, no fue una huida silenciosa del desastre. Fue señal. Enoc no murió porque su partida hablaba. En un mundo que había sellado su propia sentencia, Dios dejó un mensaje visible antes de que cayera la justicia invisible. Separó al que caminaba con él del sistema que ya no quería escucharlo. Fue advertencia. El juicio no llega sin previo aviso. Antes de las aguas, hubo un hombre que desapareció. Antes del fin de una generación, hubo una vida que mostró que otra forma de existir era posible. Su ausencia era un anuncio. La paciencia tiene límite. Fue separación. No entre buenos y malos perfectos, sino entre quienes caminan con Dios y quienes endurecen el corazón hasta no poder oír. La historia no termina con Enoc, continúa. Pronto otro hombre recibirá instrucciones para construir en medio de la incredulidad, pero eso aún no ocurre. Aquí queda el eco. Un mundo siguió su curso hacia el juicio. Un hombre fue retirado antes de verlo. Y la pregunta ya no es histórica, es personal. Si el juicio es inevitable, ¿cómo se vive antes de que llegue?